La música en la discoteca Cristín de Puerto Vallarta está a todo volumen. Es noviembre de 1992. La pista está llena, turistas bailando, locales disfrutando. Nadie nota a los 8 hombres que acaban de entrar. Van vestidos casual, mezclados con la multitud, pero debajo de las camisas llevan pistolas 9 milímetros. Y en sus ojos hay algo que cualquier narco experimentado reconocería. Están cazando. Buscan a un hombre específico. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, uno de los narcotraficantes más poderosos de Sinaloa. Está cenando en área VIP con su esposa y varios guardaespaldas. Tranquilo, confiado. El Chapo, VIP. Porque Puerto Vallarta es territorio neutral. Nadie se toca aquí. Esa es la regla. Pero las reglas están a punto de romperse. Los 8 sicarios se acercan, sacan las armas y abren fuego. El sonido de disparos rompe la música. Gritos, pánico, gente corriendo en todas direcciones. Los guardaespaldas de El Chapo responden. Sacan sus propias armas. Comienza tiroteo en medio de discoteca llena de civiles. Balas atraviesan paredes, rompen espejos. Impactan cuerpos. El Chapo se tira al suelo. Gatea entre mesas. Busca salida. Detrás de él, sus hombres están cayendo. 1, 2, 3. Pero están comprando tiempo. Tiempo para que su jefe escape. El Chapo llega a cocina. Corre hacia salida trasera. Salta una barda. Y desaparece en la noche de Puerto Vallarta. Atrás quedan 6 cadáveres. Sus hombres, muertos defendiéndolo. Y cuando amanecer llegue, cuando cuerpos sean identificados, cuando autoridades investiguen quién ordenó el ataque, un nombre surgirá: Ramón Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana, el hombre que acaba de romper la paz. Y el Chapo, escondido en casa de seguridad, sangrando de una herida en la pierna, hace una promesa. Promesa que cumplirá sin importar cuántos años tome, sin importar cuántos cuerpos caigan. Promesa simple pero absoluta. A los Arellano los voy a matar a todos. Esta es la historia de esa guerra, de cómo 2 de los cárteles más poderosos de México se mataron a balazos durante más de una década, de los asesinatos que limpiaron el Pacífico, y de cómo el Chapo Guzmán, ese chaparro de Sinaloa que empezó vendiendo naranjas, terminó siendo el último narco en pie después de que la sangre dejara de correr. Porque esta no fue guerra de territorios, fue guerra de venganza. Y en guerra de venganza, solo hay 2 finales posibles: o matas o mueres. Investigación 1. Los Arellano Félix, la familia que controlaba el oeste. Para entender cómo comenzó esta guerra, necesitas entender quiénes eran los hermanos Arellano Félix, y la respuesta es simple pero aterradora. Eran la familia criminal más violenta que México había visto hasta ese momento. 7 hermanos, todos involucrados en narcotráfico, todos dispuestos a matar sin pensarlo, y todos convencidos de que Tijuana era su reino personal, su feudo, su territorio donde nadie, absolutamente nadie, podía operar sin su permiso. La historia comienza con Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, el hombre que en años 80 controlaba todo el tráfico de drogas en México. Era líder del cártel de Guadalajara, y bajo su mando, narcotráfico mexicano se organizó como nunca antes. Pero en 1989, el padrino fue arrestado, y antes de caer, tomó decisión que cambiaría México para siempre. Dividió el territorio. Cada plaza fue asignada a diferentes operadores. Tijuana fue para sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix. Juárez para Amado Carrillo Fuentes. Sinaloa para El Chapo y el Mayo Zambada. Y así nació sistema de cárteles que conocemos hoy. Los hermanos Arellano eran 7. Pero 4 eran los que realmente importaban. Los que construyeron el imperio. Los que derramaron la sangre. Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor, llamado El Tigrillo, aunque nunca quedó claro por qué. Era el cerebro financiero, el que lavaba dinero, el que manejaba inversiones. El Tigrillo, el que lavaba dinero.
El que compraba propiedades y negocios legítimos para encubrir operaciones no era violento como sus hermanos, era más calculador, más frío, prefería resolver problemas con sobornos que con balas. Pero cuando balas eran necesarias, no dudaba en ordenar asesinatos. Simplemente no los ejecutaba personalmente. Benjamín Arellano Félix. El segundo, el verdadero líder. El Min, como le decían. Alto, bien parecido, educado, podía parecer empresario exitoso, vestía trajes caros. Manejaba autos de lujo, vivía en mansiones, pero detrás de esa fachada había calculador despiadado. Benjamín era quien tomaba decisiones estratégicas, quien negociaba con colombianos por cargamentos de cocaína, quien decidía qué policía sobornar, quien ordenaba ejecuciones de rivales. Era cerebro de organización, y era brutal cuando necesitaba hacerlo. Ramón Arellano Félix, el tercero, y el más peligroso, el Colores. Le decían porque supuestamente cambiaba de humor como camaleón, pero principalmente le decían el Mon, y ese nombre generaba terror en Tijuana, porque Ramón no solo ordenaba asesinatos, los ejecutaba personalmente, era sicario además de jefe. Salía a calle con arma, cazaba enemigos, los mataba con sus propias manos, y disfrutaba haciéndolo. Psicólogos después lo describirían como sociópata, persona sin empatía, sin remordimiento, para quien matar era deporte. Y Ramón había encontrado trabajo perfecto para sus instintos, ser brazo ejecutor de cártel familiar. Y Eduardo Arellano Félix, el doctor, aunque nunca estudió medicina, era operador logístico, manejaba transporte de drogas, coordinaba cruces fronterizos, supervisaba túneles que cártel construía bajo frontera entre Tijuana y San Diego. No era tan visible como Ramón ni tan estratégico como Benjamín, pero era efectivo. Y en negocio de narcotráfico, efectividad vale más que carisma. Había 3 hermanos más. Enedina Arellano Félix, la única mujer, quien después tendría rol importante en finanzas del cártel. Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo Jr., quien eventualmente tomaría rol más activo. Y Luis Fernando Arellano Félix, quien mantenía perfil bajo. Pero en años 90, los 4 primeros eran columna de organización. Y organización que construyeron era máquina de hacer dinero y de matar. Cártel de Tijuana controlaba una de las rutas más valiosas de narcotráfico, Tijuana-San Diego, frontera más transitada del mundo. Millones de personas y vehículos cruzan cada año. Y entre ese tráfico legítimo, Arellano Félix movían toneladas de cocaína, heroína, marihuana y después metanfetamina. Drogas llegaban de Colombia por barco. Eran descargadas en costas de Baja California, almacenadas en bodegas en Tijuana, y después cruzadas a Estados Unidos mediante múltiples métodos: túneles, vehículos con compartimentos secretos, contrabandistas que caminaban por desierto, pescadores que usaban barcos, y corrupción masiva en aduana que permitía que cargamentos pasaran sin inspección. Ganancias eran astronómicas. Estimaciones de DEA sugieren que en años 90, Cártel de Tijuana generaba entre 200 y 400 millones de dólares anuales en ganancias puras. Dinero que se usaba para 3 cosas. Primero, vivir como reyes, mansiones, autos, fiestas. Los Arellano gastaban como si dinero fuera infinito. Segundo, corrupción. Sobornaban policías municipales, comandantes estatales, políticos, jueces. Red de corrupción era tan profunda que prácticamente controlaban gobierno de Baja California. Y tercero, violencia. Porque mantener control de Tijuana requería eliminar competencia. Y los Arellano no negociaban con competencia. La asesinaban. Método de operación. Era brutal, pero efectivo. Si alguien intentaba vender drogas en Tijuana sin su permiso, era levantado, torturado y ejecutado. Cuerpo era dejado en calle como advertencia. Si periodista escribía demasiado sobre cártel, era amenazado. Y si no obedecía advertencia, era asesinado. Si policía no cooperaba con sobornos, su familia era amenazada.
Y si aún así no cooperaba, era ejecutado. Tijuana en años 90 se convirtió en ciudad de terror, donde todos sabían quién mandaba, y todos sabían qué pasaba si cruzabas a los Arellano. Y brazo ejecutor de todo este terror era Ramón. Él personalmente dirigía escuadrón de sicarios conocido como los Narco Juniors. Eran hijos de familias ricas de Tijuana, jóvenes que crecieron con dinero pero sin límites morales. Ramón los reclutó, los entrenó y los convirtió en asesinos. No eran sicarios pobres de barrios marginados, eran niños ricos que mataban por emoción. Y eran efectivos, brutales y completamente leales a Ramón. Y tenían reputación de violencia que mantenía a todos en línea. Pero tenían problema, uno que no habían notado todavía. En Sinaloa había otro cártel creciendo, liderado por hombre bajo pero ambicioso, hombre que no aceptaba que Tijuana fuera propiedad exclusiva de nadie, hombre que quería mover sus propias drogas por esa frontera. Y cuando los Arellano dijeron no, cuando mandaron mensaje de que Sinaloa debía mantenerse fuera, ese hombre decidió que los Arellano podían irse a la chingada. Su nombre era Joaquín Guzmán Loera, y estaba a punto de iniciar guerra que duraría más de una década. Investigación 2. El Chapo, el chaparro que no se dejaba. Joaquín Guzmán Loera era producto del narcotráfico sinaloense. Nacido en 1957 en La Tuna, Badiraguato, pueblo miserable en montañas de Sinaloa, familia campesina. Pobreza absoluta. Padre alcohólico, infancia dura. Las historias dicen que vendía naranjas cuando era niño, que trabajaba desde edad temprana para ayudar a familia, y que cuando era adolescente, decidió que vida de campesino pobre no era para él. Había forma más rápida de hacer dinero: sembrar amapola, cosechar goma de opio, venderla a narcotraficantes que operaban en región. Y ahí fue donde conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino. En años 70, el Chapo comenzó a trabajar para organización de Félix Gallardo, primero como transportista, moviendo drogas de Sinaloa a frontera. Era bueno en trabajo, confiable, inteligente y dispuesto a tomar riesgos. Entonces subió, se convirtió en operador de confianza. Y cuando Félix Gallardo dividió territorio en 1989, el Chapo recibió parte de Sinaloa, junto con Ismael el Mayo Zambada y Héctor el Güero Palma. Los tres formaron lo que después se conocería como Cártel de Sinaloa. Pero el Chapo era ambicioso. No le bastaba con controlar Sinaloa. Quería expandirse. Y expansión natural era hacia oeste, hacia frontera, hacia Tijuana, porque Tijuana era donde dinero real estaba. Era puerto de entrada a mercado estadounidense, y el Chapo quería acceso. Entonces comenzó a negociar con Arellano Félix. Pidió permiso para mover cargamentos por Tijuana. Estaba dispuesto a pagar cuota, a compartir ganancias. Era propuesta razonable, pero los Arellano dijeron no. Tijuana era suya. No compartían. Si Sinaloa quería mover drogas, que usara otra frontera. Mexicali, Nogales, lo que fuera, pero no Tijuana. El Chapo insistió. Argumentó que había suficiente negocio para todos, que cooperar sería más rentable que pelear. Para mayoría de narcotraficantes, esa amenaza habría sido suficiente. Los Arellano tenían reputación, eran violentos, estaban bien armados, tenían protección. Pelear con ellos era suicidio. Pero el Chapo no era mayoría de narcotraficantes. Era hombre que había crecido en pobreza absoluta, que había construido imperio desde nada, y que no aceptaba que nadie le dijera qué podía o no podía hacer. Entonces decidió operar en Tijuana de todas formas, sin permiso, y que chingaran a su madre los Arellano. Comenzó a enviar cargamentos, pequeños al inicio, usando contactos propios, evitando detección de Arellano. Pero en mundo de narcotráfico, secretos no duran. Eventualmente, Benjamín se enteró y envió mensaje claro. Levantaron a 2 operadores del Chapo en Tijuana, los torturaron, los mataron y dejaron cuerpos con mensaje.
Esto les pasa a los que no respetan nuestra plaza. El Chapo respondió. Envió sicarios a Tijuana. Mataron a distribuidor menor de Arellano. Fue declaración de guerra. Y Benjamín aceptó desafío, pero no de manera que el Chapo anticipó. Porque Benjamín no envió sicarios a Sinaloa. Habría sido guerra abierta que atraería demasiada atención. En vez, planeó algo más directo, más personal, más brutal. Decidió matar a el Chapo mismo. Y puso a su hermano Ramón a cargo de operación. Ramón investigó. Usó red de informantes. Rastreó movimientos del Chapo. Y descubrió que Joaquín planeaba vacaciones en Puerto Vallarta con su familia. Puerto Vallarta era territorio neutral. Era donde narcotraficantes iban a descansar, a alejarse de negocio. Había regla no escrita. No te tocas en Puerto Vallarta. Pero Ramón no respetaba reglas. Vio oportunidad y la tomó. Organizó escuadrón de sicarios. Los envió a Puerto Vallarta. Los instruyó personalmente. Entran a discoteca, localizan a El Chapo y lo matan. No importa quién más muera. Quiero a ese hijo de puta muerto. Y eso nos lleva de vuelta a Cristín. Anoche de noviembre de 1992, a momento en que 8 sicarios entraron a discoteca llena, sacaron armas y abrieron fuego contra el Chapo y su gente. La emboscada que falló y la guerra que nació. Las balas vuelan en todas direcciones. El Chapo está en suelo, arrastrándose entre mesas volcadas. Su esposa está gritando. Guardaespaldas están devolviendo fuego, pero están superados en número. Los sicarios de Ramón son 8, entrenados, preparados, y tienen ventaja de sorpresa. Uno de los guardaespaldas de El Chapo cae. Bala en el pecho. Muere instantáneamente. Segundo guardaespaldas intenta cubrir retirada de su jefe. Recibe 3 impactos. Cae también. Tercero dispara hacia sicarios. Logra herir a uno, pero es alcanzado en cabeza. Muere antes de tocar suelo. El Chapo llega a puerta de cocina. Se levanta. Corre. Una bala le roza pierna. Siente ardor. Sangre caliente mojando pantalón. Pero adrenalina es más fuerte que dolor. Sigue corriendo. Atraviesa cocina. Cocineros y meseros están escondidos, aterrorizados. El Chapo no los ve. Solo ve puerta trasera. Escape. Salvación. Llega. La abre. Sale al callejón. Y corre. Corre como nunca ha corrido. Porque sabe que si lo alcanzan, muere. Atrás. En Cristín. Tiroteo continúa. Pero sicarios de Ramón se dan cuenta que su objetivo ha escapado. Matan a guardaespaldas restantes. 6 hombres leales muertos. Y después huyen. Suben a vehículos. Desaparecen en noche de Puerto Vallarta. Misión es fracaso. El Chapo vive. Y cuando Ramón recibe noticia, explota en furia. Había planeado operación perfecta, elemento sorpresa, superioridad numérica. Y aún así, el Chapo escapó. Ese pinche chaparro tiene suerte del diablo. Pero suerte se acaba. Y Ramón promete que próxima vez no fallará. El Chapo, mientras tanto, está escondido en casa de seguridad en Puerto Vallarta. Médico de confianza está curando herida en pierna. No es grave. Bala solo rozó. Pero cicatriz quedará. Recordatorio físico de noche que casi muere. Y mientras médico trabaja, el Chapo está pensando, procesando, planeando, porque ahora sabe algo con certeza absoluta. Los Arellano no van a parar. No van a negociar. Y si él quiere sobrevivir, si quiere continuar operando, tiene que eliminarlos. A todos. No hay otra opción. Es ellos o él. Entonces toma teléfono, llama a Sinaloa, habla con el Mayo Zambada, habla con el Güero Palma, les explica situación, habla con el Mayo Zambada y les dice lo que planea hacer. Vamos a guerra contra Tijuana. Guerra total. O ganamos o morimos. No hay medio. Mayo intenta razonar. Guerra con Arellano traerá atención de gobierno, traerá presión, afectará negocios. Pero el Chapo es inflexible. Intentaron matarme, mataron a mi gente. Esto no se queda así. Vamos a guerra con o sin tu apoyo. Mayo suspira. Conoce a Joaquín. Conoce su terquedad.
y sabe que cuando el Chapo decide algo, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Entonces acepta. Está bien, si vamos a guerra, vamos todos. Sinaloa unido. Y así, en esa llamada telefónica, en esa conversación breve, nace una de las guerras más sangrientas en historia de narcotráfico mexicano. Guerra que durará más de 10 años. Guerra que dejará miles de muertos. Guerra que cambiará mapa de poder en México. Y guerra que, eventualmente, el Chapo ganará, pero a costo terrible. Porque lo que ninguno de ellos sabe todavía es que esta guerra no se peleará solo entre narcos, se peleará en calles de Tijuana, en calles de Sinaloa y en lugares donde civiles inocentes quedarán atrapados. Donde balas no distinguen entre sicarios y niños, donde venganza se volverá más importante que negocio, y donde México sangrará de formas que nadie había visto antes. Primer movimiento de guerra viene rápido. Semanas después de Cristín, sicarios de Sinaloa entran a Tijuana, localizan a distribuidor importante de Arellano, lo levantan en pleno día, lo suben a camioneta, lo llevan a casa de seguridad, lo interrogan, quieren saber ubicaciones de los hermanos, nombres de operadores clave, rutas de drogas, pero distribuidor no habla, es leal. Oh, tiene más miedo de Ramón que de sicarios de Sinaloa. Entonces lo torturan, durante horas. Y cuando finalmente muere sin haber dado información útil, lo descuartizan. Y dejan partes de cuerpo en diferentes puntos de Tijuana. Mensaje para Arellano. Esto es solo el principio. Ramón responde con furia predecible. Envía equipo a Sinaloa, a Culiacán específicamente. Localizan a Primo de El Chapo. Lo emboscan fuera de su casa. Le disparan 30 veces. Lo matan frente a su familia. Y dejan mensaje claro. Por cada uno de los nuestros, mataremos 2 de los suyos. Y así comienza espiral. Asesinato tras asesinato. Venganza tras venganza. Cada lado escalando violencia. Cada lado tratando de lastimar al otro. Y con cada muerte, odio se profundiza. Reconciliación se vuelve imposible. Y guerra se vuelve permanente. Pero guerra está a punto de dar giro que nadie anticipó. Giro que involucrará muerte de hombre que nunca estuvo en narcotráfico. Hombre de iglesia, hombre de paz, cuya muerte chocará conciencia de México. Y cuya muerte será imputada, justificada o injustificadamente, a esta guerra entre Sinaloa y Tijuana. Su nombre era Juan Jesús Posadas Ocampo, y era cardenal de Guadalajara. Investigación 3. El cardenal. La muerte que cambió todo. 24 de mayo de 1993. Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Es media tarde. Vuelo comercial acaba de aterrizar. Pasajeros están descendiendo. En área de llegadas, Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo espera. No está viajando. Está recibiendo anuncio apostólico. Representante del Vaticano en México. Es evento rutinario. Cardenal frecuentemente recibe visitantes importantes. Está vestido con sotana negra, inconfundible. Tiene 66 años. Es figura respetada, querida. Hombre que dedicó vida a Iglesia. Lo que Cardenal no sabe es que en ese mismo aeropuerto, otra llegada está ocurriendo. Llegada muy diferente. Joaquín El Chapo Guzmán está aterrizando en jet privado. Viene de Sinaloa. Va camino a reunión de negocios. Trae guardaespaldas. Trae armas. Y trae información de inteligencia que sicarios de Ramón Arellano lo están cazando. Entonces está nervioso, alerta, preparado para lo peor. Y lo peor está a punto de ocurrir, porque Ramón Arellano también está en aeropuerto. Él también recibió información de que el Chapo estaría en Guadalajara ese día. Entonces organizó emboscada. Trajo escuadrón de sicarios. Los posicionó estratégicamente y está esperando. Cazando. Cuando vehículo de El Chapo sale de área de aviación privada hacia calle, vigías de Ramón lo detectan. Confirman por radio. Es él. Grand Marquis blanco. 3 vehículos en convoy. Ramón da orden. Mátenlo. Ahora. Sicarios se mueven. 2 camionetas bloquean salida. Hombres armados bajan. Sacan rifles de asalto y abren fuego.
Ráfaga inicial impacta vehículo de El Chapo. Parabrisas explota. Guardaespaldas responden. Sacan armas. Devuelven fuego. En segundos. Área de estacionamiento se convierte en zona de guerra. Balas volando. Gritos. Pánico. Personas corriendo. Civiles tirándose al suelo. Buscando cobertura. El Chapo, dentro de Gran Marquis, sabe que tiene segundos para actuar. Abre puerta. Se tira del vehículo. Gatea hacia otro auto estacionado. Busca dónde esconderse. Sus guardaespaldas están peleando, comprando tiempo, pero están superados. Ramón trajo 20 sicarios. Es masacre. Y en medio de todo este caos, otro vehículo entra a zona de fuego. Gran Marquis blanco. Casi idéntico a vehículo de El Chapo. Es vehículo del cardenal Posadas Ocampo. Gran Marquis blanco. Y sicarios de Ramón, en medio de tiroteo, confunden vehículos. Ven Gran Marquis blanco. Asumen es El Chapo tratando de escapar. Y abren fuego. 14 balas impactan vehículo del cardenal. 7 impactan al cardenal directamente. 2 en cabeza. 5 en torso. Muere instantáneamente. Chofer también es alcanzado. Muere. Pasajero sobrevive milagrosamente tirándose al suelo. Y entonces, sicarios se dan cuenta de error. Ven sotana negra. Ven sangre. Ven que acaban de matar a cardenal de Iglesia Católica. Pánico los invade. Suben a camionetas. Huyen. Abandonan operación. Y dejan atrás escena de pesadilla. Cardenal muerto. 5 civiles más muertos en fuego cruzado. Docenas de heridos. Y caos absoluto. Cardenal muerto. Abandonan operación. El Chapo, aprovechando confusión, escapa. Logra salir de aeropuerto. Desaparece. Y cuando policía finalmente llega, cuando aseguran escena, cuando ven cuerpo del cardenal, comprenden que algo terrible acaba de pasar. Algo que no puede ser encubierto. Algo que va a generar escándalo nacional. Noticia de muerte del cardenal Posadas explota en medios. Es titular principal en cada periódico, en cada noticiero. Papa Juan Pablo II emite declaración desde Vaticano expresando dolor. Gobierno mexicano está en crisis. Presidente Carlos Salinas convoca reunión de emergencia y pregunta que todos hacen es, ¿quién mató al cardenal? ¿Y por qué? Versión oficial que gobierno presenta es confusión. Cardenal fue víctima de fuego cruzado entre narcos. Su vehículo fue confundido. Fue tragedia, accidente terrible, pero no fue asesinato deliberado. Esta versión será cuestionada durante años. Teorías conspirativas surgirán. Algunos dirán que Cardenal fue asesinado deliberadamente porque sabía demasiado sobre corrupción. Otros dirán que era operación de Estado disfrazada como guerra de narcos. Pero investigación oficial mantiene versión de confusión. Lo que es indiscutible es que muerte del cardenal cambió guerra entre Sinaloa y Tijuana, porque ahora gobierno no podía ignorar conflicto, presión internacional era masiva, Iglesia Católica exigía justicia. Entonces gobierno tuvo que actuar. Y actuó contra ambos bandos, pero principalmente contra Sinaloa, porque el Chapo fue identificado como objetivo original de tiroteo. Entonces fue culpado. Orden de aprehensión fue emitida, recompensa fue ofrecida, y cacería comenzó. El Chapo huyó a Guatemala, pero fue capturado 2 semanas después, extraditado a México, y sentenciado a 20 años de prisión. Fue enviado a Puente Grande, prisión de máxima seguridad en Jalisco. Y ahí parecía que historia de El Chapo terminaba. Encerrado, fuera del juego, mientras Arellano Félix quedaban libres, operando, ganando. Pero guerra no terminó. Porque aunque El Chapo estaba preso, Cártel de Sinaloa no desapareció. El Mayo Zambada tomó control y continuó guerra contra Tijuana. Y los arellanos, sintiéndose victoriosos, intensificaron violencia, porque con El Chapo fuera, pensaron que podían eliminar completamente a Sinaloa de mapa. Error fatal, porque subestimaron 2 cosas. Primera, capacidad de Mayo de mantener organización funcional. Y segunda, capacidad de El Chapo de continuar operando desde prisión. Porque Puente Grande no era prisión normal, era prisión donde dinero compraba todo. Y El Chapo tenía mucho dinero.
Investigación 4. La prisión, que no era prisión. Puente Grande, oficialmente Centro Federal de Readaptación Social número 2, fue construida como prisión de máxima seguridad, diseñada para contener a criminales más peligrosos de México. Cuando el Chapo llegó en 1993, autoridades dijeron que de ahí no saldría jamás. 20 años de sentencia, sin posibilidad de reducción, en prisión donde seguridad era absoluta. O eso decían. FAR, eso decían. Absoluta. Realidad fue muy diferente, porque dentro de Puente Grande, con dinero suficiente, podías comprar cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, y el Chapo tenía dinero ilimitado. Entonces comenzó a comprar. No cosas pequeñas. Compró sistema completo. Primero, compró guardias. Pagaba entre $5,000 y $10,000 mensuales a guardias electos. A cambio, ellos le proporcionaban privilegios, celular, televisión, comida de restaurantes caros traída desde afuera, visitas no autorizadas, alcohol, drogas, prostitutas, todo lo que quisiera. Otros presos en Puente Grande vivían en celdas estándar. Comían comida de prisión. Seguían reglas. El Chapo vivía como si estuviera en hotel. Segundo, compró acceso. Director de prisión recibía $50,000 mensuales. A cambio, hacía vista gorda sobre actividades de El Chapo. Subdirectores recibían menos pero también cobraban. Sistema completo estaba corrupto. Y El Chapo era rey de su pequeño reino dentro de prisión. Tercero y más importante, compró comunicación con exterior. Con celulares, podía llamar a operadores en Sinaloa, podía dar órdenes, coordinar envíos de drogas, ordenar ejecuciones, administrar cártel desde celda. Entonces, aunque estaba físicamente preso, operativamente seguía siendo líder. Y usó esa posición para continuar guerra contra Tijuana. Ordenó asesinatos de operadores de Arellano. Coordinó envíos de drogas que competían con rutas de Tijuana. Mantuvo presión constante. Entonces Arellano no tuvieron tregua, no tuvieron paz, porque el Chapo, aunque preso, seguía siendo amenaza. Pero vida en Puente Grande, aunque cómoda, no era libertad, y el Chapo soñaba con estar libre. Entonces comenzó a planear escape, no solo fantasía, plan real, con recursos reales, y corrupción que ya había establecido. Proceso tomó años. Tuvo que asegurar que guardias clave en turno nocturno estuvieran en nómina. Tuvo que planear ruta de escape. Tuvo que coordinar recepción en exterior. Tuvo que ser paciente. Pero para 2001, 8 años después de entrar, todo estaba listo. Noche del 19 de enero de 2001 fue noche de escape. Detalles exactos siguen siendo debatidos. Versión oficial dice que el Chapo fue sacado escondido en carrito de lavandería, que guardias cooperaron, y que salió por puerta principal sin que alarmas sonaran. Otras versiones dicen que salió caminando, disfrazado de guardia, o que salió por túnel que había sido construido. Sea método que sea, resultado es indiscutible. El Chapo escapó, y para cuando autoridades se dieron cuenta, ya estaba fuera, en Sinaloa, rodeado de sicarios, protegido y libre. Escándalo fue masivo. Gobierno fue humillado. Director de prisión fue arrestado. Guardias fueron acusados. Investigaciones fueron lanzadas. Pero el Chapo estaba libre y listo para retomar guerra que había sido interrumpida 8 años antes. Entonces llamó a reunión de líderes de Sinaloa. Mayo estaba ahí, Nacho Coronel, otro operador importante, también. E Ignacio Nacho Coronel, poderoso operador que controlaba Jalisco. Y el Chapo les dijo algo simple pero directo. Estuve preso 8 años. Los Arellano pensaron que me habían sacado del juego. Pero estoy de vuelta. Y ahora, vamos a terminar lo que empezamos. Vamos a destruir a esos putos de Tijuana. Y comenzó planificación de ofensiva más agresiva de guerra. Ofensiva que incluiría asesinatos, masacres y táctica que afectaría directamente poder de Arellano donde más dolía, sus narco-juniors. Los narco-juniors, cuando niños ricos, se volvieron asesinos. David Barron Corona, El Popey, o el CH, según quien preguntara. Pero nadie preguntaba si podía evitarlo.
Porque Baron Corona era hombre que generaba terror, nacido en Estados Unidos, criado en San Diego, deportado a México por cargos menores y reclutado por Ramón Arellano para convertirse en uno de sicarios más letales de Cártel de Tijuana. No era narco junior, era líder de ellos, su entrenador, su ejemplo y el hombre que les enseñó que matar podía ser divertido. Los narco juniors no eran pandilla normal, eran hijos de familias ricas de Tijuana, jóvenes que habían crecido en Zona Río, área próspera de ciudad, que habían ido a escuelas privadas, que conducían autos importados, que tenían todo el dinero que necesitaban, pero dinero no era suficiente. Querían emoción, querían poder, querían sentir adrenalina que vida cómoda no proporcionaba. Y Ramón Arellano les ofreció exactamente eso. Los reclutó en fiestas, en antros, en lugares donde jóvenes ricos se reunían. Les ofrecía dinero, pero más importante, les ofrecía estatus. Les decía que podían ser parte de la organización más poderosa de Tijuana, que podían portar armas, que podían matar sin consecuencias. Y para jóvenes sin brújula moral, sin empatía desarrollada, oferta era irresistible. Entonces aceptaban. Y Baron Corona los entrenaba. No solo en cómo usar armas. Eso era fácil. Los entrenaba en mentalidad. Les enseñaba a deshumanizar víctimas, a ver asesinato como trabajo, como deporte. Les decía que personas que mataban no importaban, eran obstáculos, problemas que resolver, y resolver problemas con balas era solución más simple. Los narco juniors se convirtieron en brazo ejecutor de Ramón, ejecutaban asesinatos que Ramón ordenaba, levantaban a rivales, los torturaban para información, y los mataban, sin remordimiento, sin dudas. Y después, regresaban a sus vidas normales, a fiestas, a antros, a cenas en restaurantes caros, como si nada hubiera pasado, como si no tuvieran sangre en manos. Pero en 2001, con el Chapo libre nuevamente, los narco juniors se convirtieron en objetivos, porque el Chapo sabía que para debilitar a Arellano, tenía que eliminar su músculo, y músculo eran los narco juniors. Entonces ordenó operación específica, infiltrar Tijuana, identificar narco juniors, y matarlos uno por uno. Primeras bajas fueron rápidas. Narco Junior fue emboscado saliendo de antro. Le dispararon 20 veces. Murió en calle. Segundo fue levantado, torturado, ejecutado. Cuerpo dejado en calle con mensaje. Así terminan los que trabajan para Arellano. Tercero fue asesinado en su casa. Sicarios entraron de noche. Lo mataron frente a familia. Cuarto, quinto, sexto. Uno tras otro, narco juniors comenzaron a caer. Y Ramón entendió que tenía problema. Su ejército de sicarios jóvenes estaba siendo diezmado, y resto estaba asustado. Algunos huyeron de Tijuana, otros dejaron negocio. Los que quedaron estaban nerviosos, paranoicos. Sabían que podían ser siguientes. Pero Ramón no era hombre que aceptaba derrota. Entonces decidió responder, no defensivamente, ofensivamente, y planeó operación que enviara mensaje inequívoco a Sinaloa. Operación que mostrara que Arellano Félix seguían siendo fuerza dominante. Operación que sería masacre, en Mazatlán, en restaurante lleno de turistas, y que dejaría escena de pesadilla que México nunca olvidaría. Era septiembre de 2002, y masacre de Mazatlán estaba a punto de ocurrir. Investigación 5. Mazatlán. La masacre que chocó a México. Restaurante La Palapa del Mar, en Mazatlán, Sinaloa. Es noche de sábado, 21 de septiembre de 2002. Lugar está lleno. Turistas, familias, parejas, todos disfrutando cena. Música en vivo toca en fondo. Meseros sirven. Ambiente es festivo, relajado. Nadie nota camionetas que se estacionan afuera. Nadie ve hombres armados que descienden. 10 sicarios, rifles AK-47, pistolas, granadas. Han viajado desde Tijuana, enviados por Ramón Arellano. Misión es clara. En restaurante están cenando operadores de Cártel de Sinaloa. Hombres de El Mayo. Objetivo es matarlos. Enviar mensaje.
Mostrar que Tijuana puede golpear en corazón de territorio enemigo. Sicarios entran a restaurante, sacan armas y sin advertencia, sin palabras, abren fuego. No discriminan, disparan a todo, objetivos específicos, pero también a todos alrededor, porque en lógica retorcida de narcos, testigos son problema. Entonces si matas a todos, no hay testigos. Ráfagas de A-47 barren restaurante, comensales caen, algunos mueren instantáneamente, otros heridos gritan, intentan arrastrarse, buscar escape. Pero sicarios continúan disparando, metódicamente, asegurando que nadie sobreviva. Masacre dura menos de 5 minutos, pero en esos minutos, 16 personas mueren. 16, no solo narcos, también civiles. Un turista estadounidense, familias mexicanas, personas que no tenían absolutamente nada que ver con guerra de narcotráfico, simplemente estaban en lugar equivocado en momento equivocado. Cuando sicarios terminan, cuando municiones se agotan, huyen, suben a camionetas, desaparecen en noche y dejan atrás escena que será descrita en medios como zona de guerra, cuerpos por todas partes, sangre, mesas volcadas, comida mezclada con casquillos, y silencio. Silencio terrible después de violencia. Noticia de masacre explota nacionalmente. No puede ser ignorada. No puede ser minimizada. 16 muertos. En restaurante. Incluidos turistas extranjeros. Presión internacional es inmediata. Estados Unidos emite advisory. Advierte a ciudadanos sobre viajar a Sinaloa. Mazatlán. Destino turístico importante. Ve cancelaciones masivas, economía local sufre. Y gobierno mexicano, ahora bajo Vicente Fox, entiende que guerra entre Sinaloa y Tijuana está fuera de control. No es solo disputa entre narcos, es conflicto que está matando civiles, que está destruyendo industria turística, que está manchando imagen internacional de México. Entonces decisiones tomada. Operación masiva contra ambos cárteles será lanzada. Pero prioridad será Tijuana, porque Masacre fue ejecutada por sicarios de Arellano, y en Tijuana, la familia Arellano está a punto de recibir golpe del que nunca se recuperarán completamente. Porque gobierno, presionado por escándalo de Mazatlán, va a poner recursos masivos en capturar o matar a hermanos Arellano, especialmente a uno, al más violento, al más peligroso, a Ramón. Y en febrero de 2002, 6 meses antes de masacre de Mazatlán, suerte de Ramón estaba a punto de terminarse, en lugar que parecía imposible, en Mazatlán mismo, en operativo que nadie anticipó, y que resultaría en tiroteo que cambiaría balance de poder entre Tijuana y Sinaloa para siempre. La muerte de Ramón, el día que todo cambió. 10 de febrero de 2002. Carnaval de Mazatlán es uno de eventos más grandes de México. Calles llenas de personas, música, desfiles, disfraces, ambiente festivo. Y entre multitud, Ramón Arellano Félix camina con confianza. Va disfrazado, peluca, lentes, ropa casual. Nadie lo reconoce. Es método que ha usado antes. Esconderse a plena vista. Mezclarse con multitud. Nadie buscaría a narcotraficante más buscado de México caminando casualmente en carnaval. Pero hay problema. Policía Estatal de Sinaloa está patrullando, buscando criminales menores, carteristas, vendedores de drogas. Rutina. 2 policías, uno de ellos llamado Leiva Castro, notan grupo de hombres que se comportan nerviosamente. Algo está mal. Lenguaje corporal, forma en que miran alrededor. Entonces, se acercan para revisar identificaciones, y uno de hombres en grupo es Ramón. Está con guardaespaldas. Cuando ve policías acercándose, entra en pánico. Después, años de ser casado, de evadir capturas, instinto es huir o pelear. Y Ramón siempre elige pelear. Saca pistola. Dispara a primer policía. Leiva Castro cae, herido, pero su compañero responde. Saca arma. Dispara hacia Ramón. Primera bala falla, segunda impacta, tercera impacta, y cuarta. Ramón cae. Heridas son fatales, pero tiene tiempo para una bala más,
dispara hacia policía, lo mata, y después colapsa, sangre saliendo de múltiples heridas. Guardaespaldas intentan ayudarlo, pero es tarde. Ramón Arellano Félix, el sicario más temido de México, muere en calle de Mazatlán durante carnaval. Muerte que nadie anticipó, en lugar que nadie esperaba. Noticia tarda horas en confirmarse, porque identificación de cuerpo no es inmediata. Está disfrazado, sin identificación. Pero cuando análisis de huellas confirma que es Ramón, noticia explota. Medios reportan que brazo armado del cártel de Tijuana ha caído. Gobierno celebra como victoria. Y en Tijuana, familia Arellano entra en shock. Y después en furia. Porque Ramón no era solo hermano. Era ejecutor. Era músculo de organización. Era quien infundía terror. Sin él, estructura de violencia de cártel está comprometida. Benjamín intenta mantener control. Ordenar retaliaciones. Pero sin Ramón, operaciones son menos efectivas, menos aterradoras. Y Sinaloa lo nota. El Chapo, cuando recibe noticias, sonríe. Después años de guerra, después de intentos de asesinatos, después de tanto odio, uno de hermanos Arellano está muerto. No fue su sicario quien lo mató. Fue policía en tiroteo casual. Pero el resultado es mismo. Ramón está fuera, y Guerra está más cerca de terminar. Entonces ordena intensificación de operaciones contra Tijuana. Ahora es momento de terminar lo que comenzó. Y pocos meses después, en marzo de 2002, otro golpe devastador a Arellano. Benjamín, el líder, el cerebro, es capturado. Operativo conjunto de Policía Mexicana y DEA lo localiza en Puebla. Lo arrestan, sin disparos, sin drama. Simplemente lo detienen. Y con esa captura, liderazgo de cártel de Tijuana colapsa. Francisco Rafael intenta tomar control. Pero no tiene carisma de Benjamín ni violencia de Ramón. Eduardo también intenta, pero no tiene experiencia. Y organización comienza a fragmentarse. Células regionales comienzan a operar independientemente. Algunos líderes de células negocian treguas con Sinaloa. Otros son asesinados o capturados. Y lo que alguna vez fue cártel unificado se convierte en colección de grupos pequeños peleando entre sí tanto como pelean contra Sinaloa. Y el Chapo, viendo oportunidad, comienza a tomar control de Tijuana. No completamente, no inmediatamente, pero gradualmente, sobornando policías locales, estableciendo células propias, moviendo drogas por frontera, que alguna vez fue prohibida para él. Para 2008, 6 años después de muerte de Ramón, y captura de Benjamín, balance de poder ha cambiado completamente. Sinaloa es dominante. Tijuana es sombra de lo que fue. Y Guerra, aunque no terminada oficialmente, está ganada. Por el Chapo, por Sinaloa, por violencia y paciencia y negativa absoluta de aceptar derrota. Investigación 6. El costo, miles de muertos y México cambiado. Contar muertos exactos de guerra entre Sinaloa y Tijuana es imposible, porque Guerra no se peleó en un solo lugar. Se peleó en Tijuana, en Sinaloa, en Guadalajara, en Ciudad de México, en docenas de ciudades durante más de 10 años. Y muchas muertes nunca fueron atribuidas oficialmente a Guerra. Fueron reportadas como homicidios comunes o casos sin resolver. Entonces, número real es desconocido. Pero estimaciones conservadoras hablan de 3.000 a 5.000 muertos directamente atribuibles a conflicto. 3.000 a 5.000 personas. Sicarios sí, pero también civiles. Personas en lugares equivocados. Personas confundidas con objetivos. Familias de narcos que fueron asesinadas por venganza. Y esos son solo muertos. Heridos son muchos más. Miles. Personas que sobrevivieron tiroteos pero quedaron discapacitadas. Personas que sobrevivieron torturas pero quedaron traumatizadas. Y familias afectadas. Cada muerte es multiplicada por viudas, huérfanos, padres que entierran hijos, hermanos que pierden hermanos. Entonces impacto humano es masivo, generaciones enteras traumatizadas. Pero impacto va más allá de números. Guerra entre Sinaloa y Tijuana cambió México de formas fundamentales. Primero, estableció precedente de violencia extrema. Antes de esta guerra, cárteles eran relativamente discretos.
sobornaban, operaban en sombras, evitaban atención, pero Guerra de Tijuana fue pública, sangrienta, brutal, y estableció nuevo estándar. Después de esta guerra, otros cárteles aprendieron que violencia extrema era táctica viable, que terror funcionaba, que guerra abierta era posible. Y eso cambió naturaleza de narcotráfico en México para siempre. Segundo, Guerra consolidó poder de cártel de Sinaloa. Cuando Guerra comenzó, había múltiples cárteles compitiendo. Tijuana, Sinaloa, Juárez, Golfo. Todos eran relativamente iguales en poder, pero guerra entre Tijuana y Sinaloa fue guerra de desgaste. Y Sinaloa ganó. Entonces emergió más fuerte, más consolidado, y se convirtió en cártel dominante de México. Esta dominación duró años y permitió a Sinaloa expandirse a territorios que antes no controlaba. Entonces Guerra no solo debilitó a Tijuana, fortaleció a Sinaloa masivamente. Tercero, Guerra mostró limitaciones del Estado mexicano. A pesar de ser guerra que mató miles y que afectó ciudades importantes como Tijuana y Guadalajara, Estado no pudo detenerla durante años. No pudo capturar a líderes importantes, hasta que Guerra ya había causado daño masivo. Y cuando finalmente capturó a Benjamín Arellano y mató a Ramón, no fue resultado de estrategia brillante, fue suerte. Fueron operativos rutinarios que casualmente encontraron objetivos. Entonces Guerra reveló que Estado mexicano no tenía capacidad de controlar cárteles cuando estaban en guerra total, y esa revelación tuvo consecuencias. Cárteles perdieron respeto por Estado, y violencia escaló en años siguientes. Y cuarto, Guerra normalizó violencia en México. Masacre de Mazatlán con 16 muertos fue chocante en 2002. Pero para 2010, después de Guerra y con violencia continua de otros cárteles, masacres similares eran comunes: colgados en puentes, decapitados, descuartizados, mensajes en cuerpos. Todo se volvió rutina, y sociedad mexicana, bombardeada con violencia constante, comenzó a desensibilizarse, lo cual es peligroso. Porque cuando violencia es normal, indignación disminuye, demanda de cambio disminuye, y ciclo de violencia continúa sin presión real para detenerlo. Entonces Guerra entre Sinaloa y Tijuana no fue solo conflicto entre dos cárteles, fue punto de inflexión en historia de México, momento en que país cruzó línea hacia violencia que nunca pudo controlar completamente después. Y responsabilidad de ese cruce recae en múltiples actores. En Ramón Arellano por su brutalidad, en El Chapo por su negativa a negociar, en gobierno por su incapacidad de intervenir efectivamente, y en sociedad por permitir que corrupción y desigualdad crearan ambiente donde narcotráfico prosperó. Investigación 7. Los Arellano después, la caída completa. Muerte de Ramón en 2002 y captura de Benjamín en 2002 fueron golpes devastadores, pero Cártel de Tijuana no desapareció inmediatamente. Francisco Rafael intentó mantener control, pero fue arrestado en 2006 en operativo conjunto de Policía Mexicana y DEA. Eduardo continuó operaciones por años, pero fue capturado en 2008, y con cada captura, poder de familia disminuía. 2. Captura. Enedina Arellano Félix, la única hermana, supuestamente tomó rol más activo en finanzas después de capturas de hermanos. Reportes de inteligencia la mencionan como operadora clave durante años siguientes. Pero perfil fue bajo, evitó atención, y eventualmente dejó negocio o fue tan efectiva en ocultarse que autoridades nunca la capturaron. Luis Fernando, el hermano menor, también mantuvo perfil bajo. Algunos reportes dicen que dejó negocio completamente, otros que opera discretamente. Pero sin liderazgo fuerte, sin estructura unificada, Cártel de Tijuana se fragmentó. Células que operaban bajo bandera de Arellano se independizaron, formaron sus propias organizaciones, y Tijuana se convirtió en zona de guerra entre múltiples grupos pequeños, algunos aliados con Sinaloa, otros peleando contra Sinaloa, y otros simplemente peleando entre sí por control de mercado local. Para 2010, lo que alguna vez fue Cártel de Tijuana unificado era colección de grupos.
Algunos mantenían nombre Arellano, otros adoptaron nombres nuevos, pero ninguno tenía poder que organización original tuvo, y ninguno podía resistir presión de Sinaloa. Francisco Rafael fue liberado de prisión en 2013 después de cumplir sentencia reducida, pero su libertad duró poco. Fue asesinado en 2013 en fiesta en Los Cabos. Sicarios entraron. Lo mataron junto con otros invitados. Autoría nunca fue confirmada, pero especulación era que fue venganza de Sinaloa, o de grupo rival de Tijuana. De cualquier forma, mensaje era claro. Los Arellano ya no tenían protección, ya no tenían poder, y podían ser asesinados sin consecuencias. Y así terminó Dinastía Arellano Félix, familia que alguna vez controló una de plazas más valiosas de México, que generó cientos de millones de dólares, que sembró terror en Tijuana durante décadas. Terminó con hermanos muertos, presos o escondidos, con imperio fragmentado y con legado de violencia que Tijuana sigue sufriendo hasta hoy. Mientras tanto, el Chapo continuó operando. Escapó de prisión en 2001, operó libremente durante 13 años, fue recapturado en 2014, escapó nuevamente en 2015 y fue capturado finalmente en 2016, extraditado a Estados Unidos en 2017 y sentenciado a cadena perpetua en 2019. Pero su cártel de Sinaloa continúa, ahora bajo liderazgo de El Mayo Zambada y hijos de El Chapo, los Chapitos. Siguen siendo fuerza dominante, siguen controlando Tijuana parcialmente, y siguen siendo recordatorio de que guerra que comenzó en 1992 terminó con victoria clara de Sinaloa. El Chapo en prisión. La guerra que nunca termina. Altiplano, prisión de máxima seguridad. 11 de julio de 2015. El Chapo ha estado preso año y medio desde recaptura en 2014. Pero esta vez, gobierno tomó precauciones extremas. Celda especial. Vigilancia las 24 horas. Sin privilegios. Sin comunicación con exterior. O eso creían. Pero el Chapo ha estado planeando, durante meses, con ayuda desde exterior, con ingenieros, con dinero masivo, ha estado construyendo túnel que se extiende desde casa ubicada 1,5 kilómetros fuera de prisión hasta exactamente debajo de regadera de su celda. Túnel con iluminación, con ventilación, con rieles y motocicleta modificada para transportar tierra. Es obra de ingeniería impresionante, y es prueba de que con suficiente dinero y corrupción, incluso prisión más segura de México puede ser vulnerada. Noche del 11 de julio, el Chapo espera. Escucha sonido de excavación, cada vez más cercano, y finalmente, agujero se abre en piso de regadera. Túnel está completo. Se mete. El Chapo espera. Desciende por escalera improvisada. Y comienza viaje de 1,5 kilómetros en motocicleta a través de túnel. Toma 20 minutos, pero emerge en casa de seguridad, libre nuevamente. Noticia de escape genera escándalo internacional. Gobierno es humillado. Presidente Peña Nieto está furioso. Director de prisión es arrestado. Investigaciones son lanzadas, pero el Chapo está libre. Y va a mantenerse libre durante 6 meses más, hasta enero de 2016, cuando es recapturado en Sinaloa después de tiroteo con Marina. Esta vez, gobierno no arriesga. Extradición a Estados Unidos es procesada inmediatamente, y en enero de 2017, el Chapo es enviado a Nueva York, a prisión donde escape es imposible, y donde, finalmente, enfrentará juicio que durará meses, que incluirá testimonios de docenas de testigos, que revelará detalles masivos de operaciones de cártel de Sinaloa, y que terminará con sentencia de cadena perpetua, más 30 años. Durante juicio, historia de guerra contra Tijuana es relatada. Testigos describen asesinatos, masacres, venganzas, y el Chapo escucha desde mesa de defensa, expresión impasible, como si estuvieran hablando de otra persona, porque para él todo fue negocio, todo fue necesario, y todo fue justificado por resultado, que fue victoria, control de rutas, poder absoluto. Estar
estar. Aunque ese poder eventualmente lo llevó a prisión perpetua en Estados Unidos, cierre. La guerra que limpiaron el Pacífico. Comenzó en discoteca en Puerto Vallarta, con sicarios enviados por Ramón a matar a El Chapo, con balacera que dejó 6 muertos, y con Chaparro de Sinaloa escapando por cocina, herido, furioso, y prometiendo venganza. Esa noche de noviembre de 1992 fue semilla de guerra que cambió México, guerra que duraría más de década, que dejaría miles de muertos, y que terminaría con Cártel de Tijuana destrozado y Cártel de Sinaloa dominante. Pero llamarla victoria es complicado, porque todos perdieron en esta guerra. Ramón Arellano está muerto, baleado por policía en Carnaval de Mazatlán. Benjamín está preso, cumpliendo sentencia larga. Francisco Rafael fue asesinado. Eduardo fue capturado, y resto de hermanos están muertos, presos o escondidos. Su imperio está fragmentado. Su legado es violencia. Y Tijuana, ciudad que controlaron con terror, sigue sangrando hasta hoy con conflictos entre grupos que surgieron de fragmentación de su cártel. Y El Chapo, quien ganó guerra, también perdió eventualmente. Está en prisión en Estados Unidos, en ADX Florence, prisión de Supermax en Colorado. En celda de aislamiento donde pasa 23 horas al día, sin contacto humano significativo, sin ventanas, sin esperanza de salir jamás, ganó guerra contra Tijuana. Pero perdió guerra contra su propia ambición, porque no supo retirarse, no supo detenerse, y continuó operando, hasta que fue inevitablemente capturado. Entonces, pregunta es, ¿valió la pena? 1992 a 2016, casi 25 años de conflicto, miles de muertos, familias destruidas, ciudades traumatizadas, todo por control de ruta de narcotráfico, todo por orgullo, por negativa de negociar, por venganza que se volvió obsesión. Y respuesta es obvia. No valió la pena. Nunca vale la pena. Porque en guerra de narcos no hay ganadores reales. Solo hay sobrevivientes temporales, hasta que ellos también caen, muertos o presos, y ciclo continúa con siguiente generación. Pero guerra dejó lecciones. Lecciones sobre violencia, sobre poder y sobre México. Primera lección. Violencia genera más violencia. Cada asesinato en esta guerra generó venganza, y venganza generó más asesinatos, espiral que fue imposible de detener, y que continúa hasta hoy con cárteles diferentes peleando guerras diferentes pero igualmente sangrientas. Segunda lección. Corrupción hace posible que guerra continúe. Si Estado mexicano no hubiera sido tan corrupto, guerra habría sido detenida años antes, pero policías estaban en nómina de cárteles. Políticos protegían operaciones, jueces liberaban criminales. Entonces guerra continuó sin intervención efectiva hasta que ya había dejado miles de muertos. Tercera lección. Demanda de drogas en Estados Unidos financia todo. Cada dólar gastado en cocaína, heroína, metanfetamina en Estados Unidos es dólar que termina en manos de cárteles, que compra armas, que paga sicarios, que alimenta violencia. Entonces, mientras demanda continúe, violencia continuará, porque incentivo económico es demasiado grande. Y cuarta lección. Detrás de estadísticas hay personas reales. 3.000 a 5.000 muertos en esta guerra. Pero cada número es persona, con familia, con sueños, con vida que fue cortada por violencia absurda de guerra de narcos. Cardenal Posadas murió en fuego cruzado. 16 personas murieron en masacre de Mazatlán. Sicarios murieron, pero también civiles. Y todos merecen ser recordados, no como estadísticas, sino como víctimas de sistema que falló en protegerlos. Guerra sangrienta que El Chapo ganó a balazos terminó con él en prisión perpetua y con Tijuana aún sangrando. No hay gloria en eso, no hay triunfo, solo hay desperdicio. Desperdicio de vidas, desperdicio de potencial y desperdicio de país que podría ser mucho más si violencia de narcotráfico no lo hubiera consumido durante décadas. Los asesinatos limpiaron el Pacífico,
pero dejaron México manchado con sangre que aún no se seca.